nos encontramos aquí reunidos en el programa Puntos de Encuentro. Mi nombre es Sara Gómez y el día de hoy vamos a debatir acerca de la pena de muerte, ya que hace unos días en Huachipa se detuvo a Juan Peralta Chanca, quien violó a su menor hija de tan solo 11 meses. También se indicó de que la mamá de la menor, que con tan solo 15 años, también había sido violada por este sujeto. La menor habría fallecido a causa de las secuelas que el sujeto le dejó. Buenas tardes, gracias por el pase, Sara. De hecho, con el tema comentado nos viene a la mente la pena de muerte y esto nos trae diferentes factores. Uno de ellos podría ser la sobrepoblación en las cárceles. De hecho, se conoce que 68 centros penitenciarios tienen sobrepoblación en el país. Acá tengo estadísticas de Ipsos del 2023 y también de la INPE. De hecho, contamos con cifras exactas. 41.018 debería ser lo que entra en una cárcel, básicamente, o en las cárceles en general, y tiene una sobrepoblación de 46.540. Eso quiere decir en porcentajes básicamente un 113% y en hacinamiento un 93%. Eso sería básicamente, bueno, el hacinamiento es básicamente un tumulto de gente muy concentrada en un solo lugar pequeño. Y también se conoce ya de años que los presos ahí duermen amontonados o incluso en el suelo y no se dan abasto básicamente. De hecho, eso también afecta a la sociedad, ya que salen muy rápidamente. Cuando delinquen algo o entran a la cárcel, a los días o a los meses ya están saliendo porque simplemente no hay espacio. Muy interesante tu punto de vista, pero estás tomando estos porcentajes, estos números como personas. No estás tomando el lado humano ahí. Por eso el gobierno ha puesto una rehabilitación a los internos, generando hábitos de labor y disciplina. Estos generan rentabilidad para su actividad y su mayor competitividad en el mercado. Estos presos residieros que tú los dices pueden aprender la responsabilidad social en beneficio de la sociedad y contribuyen a las políticas de seguridad ciudadana. Muy buenas tardes. Tal como tú lo dices, son estadísticas, pero también tenemos que tener en cuenta las estadísticas de las víctimas de violaciones, de asesinatos, etcétera. Ahora, hablando netamente de las reincidencias, comentarte que la mayoría de delincuentes que salen reinciden en sus delitos. Ahora, hablando ya netamente y complementando la idea de mi compañera con respecto a los costos económicos dentro de lo que son las cárceles, consideramos y tenemos en realidad un informe realizado por el Congreso de la República donde se demuestra que el Estado gasta más de 10.000 soles por cada preso al año. Ahora, vamos a ponerlo en una comparación con el sector educativo. Hablando netamente de alumnos de educación primaria, donde solamente se invierte 3.500 soles anuales por cada alumno. Ahora, esto, si lo podemos comparar, evidentemente son los reos, son los presos quienes reciben más. Se está invirtiendo más en delincuentes que violan, en delincuentes que matan, en delincuentes que roban, etc. Ahora, netamente, si hablamos de resultados generales, se están gastando alrededor de 800 millones de soles para brindar manutención a estos delincuentes. Ahora, esto teniendo en cuenta, y todavía no hemos tocado lo que son el delitos, como por ejemplo la violación, el sicariato, el robo, son cadenas perpetuas, en este caso que son tipificados por el Código peruano. Entonces estaríamos manteniendo a lo que son los asesinos, violadores, sicarios, y no estamos invirtiendo en el sector educativo, que es el futuro del país. Bajo la misma línea, también pudiendo argumentar, en este caso no estamos brindándole la oportunidad, o mejor dicho, la vitalidad del derecho fundamental a la vida, que en este caso, sí, es decir, a las estrategias que ha mencionado hace un momento mi compañero,
al momento de hablar sobre rehabilitación y también que los reos o los presidiarios puedan autosustentarse trabajando, como por ejemplo en cocina, trabajando para el aseo y utilidades en lo que vendría a ser una cárcel. También me gustaría poder sumar a esto un estudio que se ha dado en Estados Unidos, donde se ha tomado en cuenta, a este país, que no es un país federal, sino es un país estatal, ya que en cada estado es como si fuera un experimento, ya que cada uno maneja sus propias leyes. En este caso, menciono a los dos principales que vendrían a ser California y Nueva Jersey. En California tenemos el resultado de que al aplicar esta pena de muerte se reduce los gastos, sí, como bien vienes mencionando, en 12 veces menos de lo que usualmente se tiene presupuestado. Y contrastando esta información tenemos al estado de Nueva Jersey, donde tenemos en consecuencia que al momento de realizar los juicios por condenas de muerte, esto hace que se esté prolongando el juicio, la sentencia, y no solamente en un mes, en un año o 2 años, sino que en este caso en 15 años. Y durante estos 15 años también hay que analizar a los jueces, presentar su estado de salud mental si es que se encuentran a favor o en contra de la pena de muerte. Asimismo, estudiar al mismo presidiario o al mismo delincuente o por decir agresor, si es que se encuentra con un estado de salud mental aprobado o si de repente está enfermo. En el caso de que presente algún tipo de enfermedad, estaríamos hablando de nada, porque no podríamos sentenciarlo a muerte, sino que tendría que llevar un proceso psicológico para que pueda así rehabilitarse y poder introducirse a la sociedad. Hay reos que estando aquí en cárceles, que tú nos indicabas que se iban a implementar y no, ya están implementados, ya están haciendo ese tipo de labores, pero estos reos salen a las calles y vuelven a delinquir. Estábamos hablando también acerca de los derechos, ¿no?, de los delincuentes, pero ¿quién le devuelve los derechos a las personas violadas, a las personas asesinadas? Nadie le devuelve. Entonces no hay un equilibrio en lo que me estás comentando y lo que yo también te indico, ¿no? En base al tema que has tratado de los derechos humanos, nosotros pertenecemos al Pacto de San José, que dice que el primer y único derecho es el derecho a la vida. Y al momento de basarnos en ese derecho a la vida, aplica a todos los individuos que pertenecemos a ese pacto. Y al momento de salirnos de este pacto, estaríamos anulando todos los derechos ya antes dados, ya sea un individuo que ha cometido un crimen o uno que es inocente. Y eso nos daría el libre albedrío acá dentro de nuestro país que se iría a aplicar. Así que no sé, si tú quieres salirte de ese derecho que está en los derechos humanos y el más importante que es el derecho a la vida, no estarías fundamentando nada. Porque al momento de salirnos estaríamos cometiendo un crimen. No solamente contra ti ni contra mí, sino contra todos los peruanos. Es correcto. Es correcto, el Pacto de San José nos detiene la pena de muerte en el Perú, todos lo sabemos. Eso nos limita a encontrar justicia en este país y de hecho no le da tampoco justicia a las familias de los afectados. Como todos sabemos, todos conocemos el artículo 140 de la Constitución. Esto dice que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en guerra y también de terrorismo, ¿no? Conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú está obligado. Y de hecho, también citando un poco de lo que dijo el compañero Jeremy anteriormente, Estados Unidos y Canadá no forman parte del Pacto de San José, pero sí de la ONU, y ellos van muchísimo mejor que nosotros, porque ellos aplican la pena de muerte. Entonces la pena de muerte en estos casos puede contar como un ojo por ojo, diente por diente, o quizás darle un poco de calma a las familias afectadas. Es muy interesante que menciones acerca de estos países como Canadá y Estados Unidos. Si bien es cierto, hace un momento te comenté que Estados Unidos es un país no federal que se divide entre estados, en el cual se hace una especie de experimento en sus leyes. Asimismo, Canadá
no maneja el mismo sistema político que manejamos en nuestro país. Y también me gustaría poder añadir el tema ético. Si bien es cierto, en Canadá tiene los resultados que tiene ahora. ¿Por qué? Por ser un país que tiene transparencia, que tiene ética y aplica el código deontológico profesional en cada una de sus profesiones, valga la redundancia. En este caso, al tomar el país como Perú, o sea, nuestro país, estaríamos teniendo esta falencia o esta deficiencia en el sistema judicial, debido a que a veces se están prolongando los casos y se crean cortinas de humo que hacen que nos olvidemos de lo que se está presentando. Es decir, casos como por ejemplo el último que ha salido, que es de Daniel Urresti, que ha estado pasando bajo la manga de todos sin vista alguna, 12 años, durante 2 años que se ha realizado este proceso judicial y que recién se venga a dar a luz por un tema así. Me parece que también influiría lo que vendría a ser el conflicto de intereses, que de esta manera estaría afectando el punto, o mejor dicho, el juicio de los fiscales. En todo lo que has mencionado, Jeremy, no se ha tocado el tema o no me has brindado ejemplos o estadísticas de casos donde se hayan realizado la pena de muerte y se haya aplazado el tiempo, se haya condenado injustamente. Sin embargo, tengo un estudio del Centro de Información sobre la Pena de Muerte donde se encontró que todas las personas condenadas a muerte de cierto año en específico, que es 1973, que son un total de 9.600 presos o condenados, de esta mayoría, de esta totalidad, 185 presos fueron exonerados después de haber sido condenados a pena de muerte. Ahora, estamos hablando de los 90. Ahora estamos en otro año, tenemos otras épocas, tenemos la tecnología ha avanzado mucho, tenemos diferentes pruebas que hacen o culpabilizan o en este caso demuestran la inocencia de alguien. ¿Cómo es eso? En un caso de violación, dentro de la víctima se tiene que hallar residuos seminales. En un caso de muerte se ha encontrado lo que es las pruebas del luminol y son cosas que han hecho que la justicia avance y que no necesariamente se inculpe a una persona. Así como tú me has brindado casos como el de Daniel Urresti, yo voy a hacer lo mismo. Te voy a brindar 2 casos. El primero es de Daniel Julio Pérez, que es un delincuente, porque es lo que es, que lo detuvieron por secuestrar a una menor de edad de 15 años, la cual la acosaba. Fue a la cárcel, duró 2 años en la cárcel. Cuando salió, el criminal la asesinó. El primer caso. En el segundo caso, Julio Isidoro Salcedo Chavarría violó a su menor hija de 2 meses de nacida. Son casos que, así como ustedes claman o dicen del tema de el tiempo en la justicia, Daniel estuvo dentro de la cárcel por 2 años por acosar y por secuestrar a una persona que era menor de edad de 15 años. Salió de la cárcel y la asesinó. Luego estamos hablando de derechos humanos y Julio Isidoro, siendo el padre de una menor de 2 meses, la violó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De derechos, de justicia, de duración. Sobre los casos puntuales que me has dicho, matar a un asesino no va a hacer que disminuya la cantidad, porque cuando un asesino ya sabe que va a morir, va a seguir con la intensidad, matando y no va a tener un límite, porque sabe que lo que le espera es la muerte y va a seguir sin ningún tipo de ataduras. Lo que yo te planteo es una cadena perpetua a esos que delinquen, que hacen violaciones, que hacen algún tráfico de humanos o niños, que tengan algún tipo de castigo. Esa va a ser una esclavitud perpetua que van a tener dentro de la prisión. Estos van a tener una intensidad de la pena no como
la que estamos haciendo ahorita, de que están en prisión preventiva y los tenemos en sus casas haciendo cualquier otro tipo de actividad, sino que ahora van a tener que hacer trabajos forzados, que las personas que estén ahí cumpliendo esa condena los sigan sufriendo hasta el final. Al decir que la cadena perpetua es una salida para las personas que están delinquiendo en las calles, no es en absoluto una salida, ya que volvemos a lo mismo donde hemos comenzado con el tema de la sobrepoblación y las estadísticas que hemos mostrado al respecto. De hecho, la pena de muerte sería únicamente para los actos horrendos, los delitos excepcionales como asesinatos múltiples o violaciones que terminen en muerte. No sé si a las personas les recuerde más o menos la enfermera de Puno que fue ultrajada por 2 de sus compañeros. Al final tuvo una infección cuando sus extremidades se gangrenaron y no pudo soportar a más. Ella dejó a 3 niños en orfandad. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentiría alguien que le quitan a su madre? No hay explicación al respecto. Se llevó una vida y se tiene que llevar por otra. Volvemos a lo mismo con la sobrepoblación, ya que las personas que fueron capturadas por el caso de la enfermera en Puno, actualmente básicamente no creo que cumplan su condena completa, o hay alguien que realmente va a salir y no va a tomar ese puesto, ya que su capacidad es de 420 reos y este sobrepasa un 238%. Entonces este sería un bien para la sociedad, se podría decir, ya que muchas vidas valen más que una. Para finalizar, cada lado dará sus propias conclusiones respecto a los argumentos que han brindado. Empezaremos con el lado de Jeremy y Álvaro. En conclusión, pensamos que el derecho a la vida es tan fundamental que en este caso prevalece durante todos los años que pueden seguir adelante. Es decir, cuando nos mencionaron acerca de que muchas vidas valen más que una, en realidad es algo muy subjetivo. Me gustaría que te pongas en el lugar, así como hemos podido adentrarnos en los casos que has mencionado. Me gustaría que también consultarte o bueno, quedarte con la intriga acerca de: ¿estarías dispuesta a perder a un familiar en un juicio de pena de muerte? Si en el caso de estar dispuesta a esto, sea cualquier familiar que tengas cercano y un ser querido, por la vía de otras, por ejemplo, 30 personas más, cambiaría de opinión. Asimismo, también me gustaría poder comentarte que en los países que has mencionado como Canadá o como Estados Unidos, en cuanto a lo que vendría a ser el sistema político que tienes, o mejor dicho, cómo ellos establecen las leyes, me gustaría también citar a Suiza, que es un país que no cuenta con una cadena de muerte. ¿Por qué? Porque justamente estos países son países desarrollados que tienen una estructura que no se basan solamente en estos años, sino que es algo construido durante, por ejemplo, las últimas décadas. Es decir, que me gustaría poder citar el libro de los Doritos y Pena de César Beccaria, que en este caso, por ejemplo, nosotros proponemos que se mantenga la cadena de perpetua y así mismo se pueda implementar otras nociones, como por ejemplo un trabajo arduo para aquellos presidiarios que han cometido delitos de gravedad. En este caso me gustaría poder mencionar acerca de la teoría que se plantea en este libro, que es de Jacques Rousseau, sobre el contrato social, que afirma que el ser humano otorga su libertad a cambio de una muestra de seguridad. Es decir, que al momento de poder nosotros firmar este contrato, permitimos que se nos dé la condena por un cometimiento de delito tipificado como tal. Asimismo,
Si nos quitas este derecho de poder vivir, no podrías aplicar la ley en nosotros. Ahora le daremos el pase al grupo de Neftalí y Nicole. Para finalizar, comentarte que al hombre que le gusta violar niñas, siempre le va a gustar violar niñas. Siempre. No hay reinserción, no hay cadena que le quite esa pasión, porque es lo que hay, ¿no? Es lo que eso los motiva. Con respecto a los derechos que hablabas, comentarte que el derecho de una persona termina cuando se afecta a la otra. Entonces no hay que hablar tampoco de derechos cuando estás matando, estás asesinando, estás violando, estás robando a alguien. Respecto a lo del implementar, nosotros consideramos que, y como lo dijo mi compañera, este tipo de sanción se daría para delitos que son muy aberrantes, tales como una violación a una niña de 2 meses, una niña de 11 meses, un asesinato, un feminicidio. Ese tipo de delitos no deberían existir en la sociedad. No deberíamos ser nosotros, las personas, la sociedad, quienes tienen que temer por su vida, porque pasado 10, 15 años salga un delincuente y vuelva a reincidir. Como lo dije en mi anterior intervención, una persona estuvo dentro de la cárcel 2 años, salió, nunca se reinsertó en la sociedad y terminó matando nuevamente a esta víctima, a una persona de 15 años a la cual acosaba. Nosotros consideramos que la pena de muerte, si bien es cierto, no trae justicia, porque al final la vida de una persona nunca se va a volver, o la mancha que tiene una víctima de violación no va a poder borrar nunca con la muerte de su victimario, pero lo que sí va a tener es, aunque sea un momento o un sentimiento de paz por parte de los familiares de la víctima. Finalmente, junto con mi compañera, consideramos que si queremos cambiar de verdad esta sociedad tan corrompida, deberíamos tomar en cuenta y de verdad poner en la mesa el tema de la pena de muerte. Gracias. Y ya para finalizar, hemos podido escuchar ambos argumentos, tanto como en contra y a favor. Y es así como cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones, ya que ambos han dado buenos argumentos. No se pierdan el próximo episodio de este capítulo de Puntos de Encuentro. Gracias. Álvaro, no bosteces. 3, Jeremy. 2. En esto, porque nosotros pertenecemos a la Corte Interamericana de los... ¡Deja de reírte, puta madre! ¡Pero muy interesante! ¿Por qué me mataron? ¡Oye, corten esto, corten! Ya, ¿cómo lo lees? Y lo lees, No lo leí, ni siquiera está acá, todo está en mi mente. pero mira la cámara. No es necesario. Creo que vamos a volver a hacer, voy a cambiar de caso. Tiempo. Voy a- No, se acabó tu tiempo. Esta sí, No, así, pues. Para terminar Es que ya. no se trata de ganar, simplemente se trata de que ya lo completé. No, ahí está Ciro Castillo. Ay, Jeremy, ya no importa, escúchame. Pero Ya ya. empezó el final. Yo, Ya quedó- Nicole. ¿puedo opinar algo? No, ya. Yo creo que arranquemos, ¿no? Es normal en un debate. Sí. Decir, es normal en un debate. El tema de los ejemplos lo voy a dar Por después. eso no lo vamos a hacer sin eso, ni cagando, la verdad. Ya, apúrate. El por de cristal, no se ¡Ay, Álvaro! ¿Ves? Habla una estupidez, Oye, todo me Álvaro, calla, me va a dar ¿no? más hambre, de verdad, y voy a estar de malas ahí sí, porque ahora sí de buena. Chacita de buena, no quiero de mala. Está bien, pues, está bien. Perdón. Vea, nosotros no la cortamos a ustedes. Ustedes están cortando, cortan el Hace brazo. rato dice, di lo que quieras, y ahorita se ríe. Nico, tu cabello. Va.